Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Fundación Arturo Illia Rosario les damos la bienvenida a esta nueva charla en lo que se ha dado a llamar en nuestro ciclo de charlas virtuales desde radicales, en clave radical, pero hoy no va a ser exclusivamente radical. Desde la Fundación Arturo Illia les damos también la bienvenida a nuestros queridos invitados y participantes que no pertenecen a nuestra ideología partidaria, pero en aras del tema que nos convoca y que hace, tal vez tomando el legado, el último legado del general Perón respecto a la unidad nacional, está bueno que entre todos sepamos escucharnos y sepamos reflexionar sobre lo que nos aporta la historia. Ya tenemos aquí a Gaby que nos va a hablar con conocimiento de causa, no solo del tema, sino de la importancia de tomar distancia y hacer una lectura objetiva de los hechos históricos. Tal vez este Perón antes del peronismo nos ayuda a entender otra faceta que hace a nuestro devenir histórico de nuestra querida República Argentina. Quien va a estar moderando la charla es nuestro querido amigo Claudio López, un amigo de la Fundación también Arturo Illia, quien es graduado y docente de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, institución en la que desempeñó distintas responsabilidades de gestión en los últimos años, y en otra faceta de sus actividades, recientemente ha publicado su primer libro de ficción. Y quien va a ser la entrevistada disertante y que está adquiriendo fama notoria últimamente en los medios nacionales, es la doctora Gabriela Benetti Tison. Claudio, Gaby, la charla es de todos ustedes. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me toca presentarla a Gabriela. Previamente yo quería agradecer a la Fundación Illia que haya abierto este espacio, siempre acorde a las iniciativas y al pluralismo que ha caracterizado a la Fundación prácticamente desde su fundación. Habría que remontarse a la época del recordado Osvaldo Álvarez Guerrero, que fue el iniciador de la Fundación Illia, y luego nuestro querido amigo Claudio Riofrío tomó el legado aquí en Rosario y abrió este espacio que es un espacio de debate, que es un espacio de reflexión, que es un espacio para que las distintas miradas, las distintas perspectivas puedan tener lugar. Si bien es una fundación, como bien dice Sergio, afín al radicalismo, la Fundación Illia para la Democracia y la Paz nos permite esto, nos permite pensar, nos permite hacernos preguntas, tal vez más preguntas que respuestas, y yo creo que esto es lo importante. Problematizar las distintas cuestiones que nos preocupan, que nos ocupan, y que son el gran desafío que tenemos como sociedad. Hoy tenemos a María Gabriela Benetti Tison, Gaby Benetti, para los que la conocemos desde hace mucho tiempo, para presentar bajo el título del peronismo, Perón antes del peronismo, una vivencia muy particular, un abordaje sumamente particular, originado a partir de un hecho que yo creo que todos los que se han sumado a la sala del chat conocen, que es la donación de la familia Tison, representada por Gaby, al Museo Histórico Julio Marc, de documentos de una gran valía histórica, cartas, postales, fotos, que Juan Domingo Perón le enviara a su mamá y a su tía, a la mamá y a la tía de Gabriela, entre los años 1939 y 1941, desde Italia. A partir de allí, Gabriela va a tratar de problematizar esta cuestión de Perón antes del peronismo. Antes de pasarle la palabra a ella, voy a decir que Gabriela gusta presentarse como mujer rosarina, leprosa, radical y madre de sus dos hijas, que son Carolina y Paulina, y que además de esa identidad que ella enumera así en orden cronológico,
Suponemos que te hiciste leprosa antes de hacerte radical. Así es. Es licenciada en Ciencia Política desde el año 1986, de nuestra carrera de Ciencias Políticas de la UNR, y doctora en Ciencia Política en 2013. Es profesora titular de Historia Social Argentina, de la carrera de Trabajo Social, profesora titular ordinaria de Estructura Social y Demográfica Argentina y Latinoamericana. Es diplomada en Flaxo, tiene una especialización en políticas públicas, también en una organización a la cual Flaxo está asociada, y es investigadora del CIESAL, Centro de Estudios Interdisciplinarios para América Latina, fundado por el querido, recordado y siempre presente Ricardo Falcón. Así que bueno, Gabriela, yo te propongo que antes de cederte la palabra pensemos en un desarrollo de tipo espiralado, expansivo, que vaya articulando las cuestiones personales con el contexto histórico, nacional e internacional. Como primer disparador, se me ocurre pensar en este aporte que hace el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss cuando estudia los sistemas de parentesco y plantea esta cuestión de la unidad entre las familias, las asociaciones entre las familias, las alianzas, dice él, y la unidad que se plantea a partir de trabajos muy concretos, muy técnicos, específicos. Nos gustaría que, bueno, a partir de esta alianza entre los Tizón y los Erostabe, a la cual se va a sumar nada menos que Juan Perón, nos cuentes un poco cómo es tu árbol genealógico de esa rama y cómo te situás vos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? La nuestra, porque acá comparte este espacio mi hermano mayor, es una típica familia de inmigrantes. Los bisabuelos por ambos lados, por el lado paterno y por el lado materno, tienen esa trayectoria típica de los llegados a mediados del siglo XIX a nuestro país, y cerca de la década del 80 del siglo XIX llegaron los vascos Cipriano Tizón y Tomasa Erostarbe, mis bisabuelos. Mis bisabuelos se casaron antes del nacimiento de su primer hijo, tuvieron una larga prole de 8 hijos, y su primer hijo fue mi abuelo, Justo Tizón, que nació el 20 de mayo de 1889. Luego de Justo vino Isabel, Josefa, María, es un nombre que quiero que retengan, María, o para la familia May. El quinto fue Cipriano, la sexta fue Aída, o Mamaya, para la familia, y la séptima fue Aurelia Gabriela. La última, la más pequeña, Dora. Así que Justo, Isabel, Josefa, María, Cipriano, Aída, Aurelia y Dora fueron los 8 hijos de Cipriano Tizón y Tomás Erostarbe. Mi abuelo Justo se casa con Fermina Echauri, que era oriunda de Coronel Bogado, a mediados de 1923. Ellos tienen 2 hijas mujeres. La mayor es Susana, y la segunda es Dora Mercedes, nuestra mamá. Estas 2 hermanas, bastante diferentes, con diferencia de 3 años, la mayor había sido una gorda rozagante, gordita, pura salud, esos típicos bebés rosaditos, según cuenta. Y la segunda, mi mamá, era muy chiquitita al nacer, muy lauchita.
Y su papá, mi abuelo Justo, cuando le hace UPA por primera vez, dijo, es tan chiquita que parece un gatito. Un gatito. Mi mamá nació en 1926 y mi abuelo Justo murió 3 años después. O sea que lo único que a mi mamá le quedó de su papá fue un sobrenombre. Un sobrenombre que la acompañó toda la vida, y que lo usaba así en masculino, gato o gatito, pero siempre fue gato Tizón o gato Benetti, luego cuando se casó. Mi mamá, les decía, nació en 1926, y ese año también es el año en que se conocen Aurelia y Juan Perón. Y empiezan un noviazgo tradicional, un noviazgo con eventos sociales, con acompañamiento con chaperones en el zoológico. Una de las fotos más conocidas que ustedes deben haber visto es esa foto en el zoológico de Buenos Aires, donde está Aurelia con su hermano Cipriano de un lado y con Juan Perón del otro. Mi abuelo Cipriano padre, tenía una casa de fotografía en Buenos Aires y también era el fotógrafo oficial del zoológico, ¿no? Entonces, inician en 1926 ese vínculo, esa relación, que según dicen, según está probadamente verificado, fue Descalzo, Coronel Descalzo, quien los presentó. O sea, ya Perón tenía cierta edad y le habían aconsejado que era conveniente que sentara cabeza. O sea que si quería hacer carrera en el ejército, no estaba bien visto que siguiera siendo un solterón, que era bueno que buscara una chica de una buena familia como para sentar cabeza. Y esa chica de buena familia fue Aurelia, Aurelia Tizón. El noviazgo siguió y a fines de 1928, que es cuando ellos tenían pensado casarse, una situación trágica, muere el papá de Perón, Mario Tomás Perón, y la boda debe retrasarse un poco, pero finalmente Perón pide autorización al Estado Mayor del Ejército para poder casarse, y finalmente se casan el 5 de enero de 1929. 2 meses después, mi abuelo muere. Mi abuelo Justo muere. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque de alguna manera, en esta muerte prematura, hay cierta ayuda a explicar, digamos, el vínculo que Perón entabla con estas dos sobrinas. Ustedes piensen que muy propio de la época, la familia grande, digamos, hacía como un manto protector, un espacio de cuidado a esta viuda joven con 2 niñas muy pequeñitas, ¿no? Y entonces, en esta familia grande, Tizón, donde ha muerto el hermano mayor, Cipriano era soltero, y de alguna manera Perón, recién incorporado como hijo político a la familia Tizón, aparece como una referencia, ¿no? Como un hombre presente, un tío que va a estar presente. Este vínculo, y ahí hay algunos retazos, ¿no? de anécdotas familiares, de algunos cuentos que por el lado de mi tía Betty, o sea, por el lado de los Echauri, porque mi abuela materna, la viuda de Justo Tizón, era Fermina Echauri,
por el lado de los Echauri, también hemos podido reconstruir un poco cómo fue ese vínculo en esa primera infancia de estas dos hermanitas, mi mamá y mi tía. Y Perón es un tío presente, es un tío que incentiva, que acompaña, que, por ejemplo, la tía Betty cuenta que habían ido, porque en buena parte del curso del año escolar mi tía Betty convivía con sus dos primas, ¿no? Con sus dos primas tizón, o sea, con mi mamá y mi tía, y entonces habían ido a visitarlos, a Aurelia y a Juan, y Perón les había proyectaba una película en el paredón del jardín de la casa donde vivía. Entonces había un paredón, una gran pared blanca, y ahí proyectaba la película, que según recuerda mi tía era el Sheikh, pero había un farol, ¿no?, en la esquina, que el exceso de luz dificultaba un poco la nitidez de la imagen en la pantalla. Entonces, incentivaba a estas jóvenes niñas, a través de chocolatinas, como dice la tía, a ver quién le embocaba un buen piedrazo al farol de la esquina para que oscureciera un poco la imagen y se pudiera ver mejor la película. Por vía directa del relato, de los escasísimos relatos de mi madre, sabemos que fue quien le enseñó a andar a caballo, le enseñó a tirar con aire comprimido. O sea, a ver, es como que es un tío presente, pero un tío atípico también, porque eran actividades que, si se quiere, no eran tan típicas como para enseñarle a una niña, o a dos niñas. Y se va a establecer efectivamente un vínculo especial con mi mamá, que hacía danza clásica. Tenemos una colección de fotos sacadas por Perón en el Teatro El Círculo, cuando mi mamá debía tener ahí 12, 13 años. Y bueno, ese vínculo se construyó en ese lapso en que duró ese matrimonio hasta la muerte de Aurelia en septiembre, el 10 de septiembre de 1938. Bueno, el fallecimiento de Aurelia, o sea, el fallecimiento de Aurelia, lo que relatan sus amigos, sus conocidos, sus biógrafos, sumió a Perón en un gran bajón, ¿no? Efectivamente había sido su compañera, había sido su esposa, y hizo algo que después va a repetir incluso cuando esté en Italia, esto de agarrar un auto y exorcizar sus demonios manejando. Manejó un montón de kilómetros, recorrió buena parte del país solo, tratando de elaborar como pudo ese duelo. Y realmente el bajón era tan evidente que algunos de sus compañeros de armas más cercanos se dice que intercedieron para que se le diera un destino fuera del país que de alguna manera ocupara la cabeza del coronel y le hiciera más llevadero, digamos, este duelo totalmente inesperado. Potota es era como decir preciosa, cuando los niños chiquititos, era el sobrenombre de Aurelia, es Potota o Pototita, murió de cáncer, después de una agonía de un par de meses, y ahí también hay un hecho que es importante mencionar aquí, porque va a traer alguna consecuencia posterior.
Durante ese tiempo en que Aurelia agonizó, porque su dolencia era irreversible, a pesar de que sufre se somete a una cirugía bastante cruenta, pero no hay vuelta, digamos, para ese cáncer, está internada, recibe la visita de las mujeres de los amigos de su esposo, obviamente toda la familia grande cuidando a Aurelia, y cuando la cosa ya era irreversible y terminal, en un momento Aurelia pidió que se acercaran su marido, Juan Perón, y su hermana más cercana, María Tizón. Juntó sus manos, se dice que sobre una Biblia, y les pidió que hicieran un juramento. Les pidió que cuando ella ya no estuviera, Juan y María se casaran. A nosotros nos puede parecer bastante traído de los pelos, digamos, desde la perspectiva del siglo XXI. Supongo que a los protagonistas también los habrá dejado bastante atónitos, pero juraron para salir del paso, digamos, una situación que a todas luces era muy difícil para todos. Y así queda. Aurelia muere y es sepultada, muere, como les dije, en septiembre de 1938, y es sepultada en el panteón familiar de la familia Perón Dutey, en el cementerio de la Chacarita. No sé, Claudio, si con eso te contesto esta primera pregunta. Pero largamente. Dale. Bueno, Está bien. Bueno, está el hecho reciente, ¿no? Que es la donación de los documentos, que como decía antes son fotografías, postales, cartas, al museo. Esta riquísima historia que vos estás narrando y que de alguna manera, aunque sea muy pequeñita, se materializa en esos documentos, pasa a ser pública a partir de la donación. La donación de documentos privados a una instancia como el museo transforma en públicos los actos privados. ¿Cuándo sintieron vos y tu familia que estaban preparados para dar ese paso? Porque las cartas están desde el año 41 en poder de ustedes y habrán meditado la situación tantas veces. Mira, hay un dato que a lo mejor adelanta algunas cuestiones que vamos a analizar un poquito más adelante, pero en realidad esta historia no formó parte de un relato familiar, no formó parte de una transmisión estructurada de anécdotas, de experiencias, no. Si hay algo que caracterizó a esta historia fue el silencio. Pero un silencio sepulcral, les diría. ¿Y por qué? Porque efectivamente en este periodo en el que Perón se incorpora a la familia Tizón y hasta el año 40, 41, forma parte de la historia de la vida privada, ¿no? Como vos bien decís. Y efectivamente el tenor de las cartas son de una gran intimidad, de un gran afecto, de una gran complicidad, pero forma parte de la historia familiar. En distintos momentos de la vida de mi mamá, y calculo que también de la vida de mi tía Susana, distintos historiadores, periodistas, se acercaron a tratar de indagar en esta historia. Y la respuesta de mi vieja siempre fue el no, el negarse, digamos, a conceder ningún tipo de entrevista y demás. El único
caso, la única excepción que hizo en algún momento fue a unos historiadores italianos que creemos que justamente les dio esa entrevista porque no eran locales, ¿no? Y aún así, a pesar de que les dio la entrevista, en ese momento, circunstancialmente, mi hermano Tato vivía con ella porque se acababa de separar, y sin embargo lo echó del departamento, le dijo yo esto, entonces hasta ese punto era el silencio que pesaba sobre esta historia. Y ese silencio tiene una fecha precisa, que es el 22 de octubre de 1945, que es el momento en que Perón se casa con Evita. O sea, a partir de ese momento, el vínculo con la familia Tizón se rompe. Incluso cuando Perón se convierte en un hombre público, a partir de la Revolución del 4 de junio de 1943, hay todavía un vínculo con la familia Tizón. O sea, ustedes, como bien saben, obviamente uno de los lugares que Perón elige, el lugar que Perón elige en el marco de ese régimen militar, es el Departamento Nacional del Trabajo, que él convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión. Luego vendrán los otros cargos, como ministro de Guerra y vicepresidente, pero él elige ese lugar. Y elige a María Tizón, a su cuñada, para que colabore con él en la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de los temas vinculados a las mujeres trabajadoras. O sea, hasta ese momento, Perón ya es un hombre público, pero el vínculo con la familia política todavía se mantiene. Ese vínculo se rompe irremediablemente el 22 de octubre del 45. Más adelante explicaremos un poco por qué, ¿no? Ese vínculo se... Entonces, ¿por qué ahora? Porque hace 3 años atrás, más o menos, un abogado, historiador, que forma parte de la Academia Nacional de la Historia, Ignacio Clopet, tuvo acceso a 7 cartas, que Perón le escribe a su cuñada María, esta que después colaborará con él en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde Italia, ¿no? O sea, son 7 cartas que abarcan ese lapso de 1939-1940. Pero las cartas a María tienen realmente un interés historiográfico sin duda, pero un interés político mucho más relevante que el material que estaba en nuestras manos. Pero ¿qué es lo que destrabó, digamos, el hecho de que Clopet las publicara en este libro, Perón en Roma? Que destrabó el silencio. Claro. O sea, ese pacto tan rígido de silencio se clausuró con la publicación de estas cartas. Cuando a mí me llega este libro, y no me llega por los Tizón, me llega por los Benetti, a través de mi primo Federico Benetti, y yo lo empiezo a hojear. Este libro estaba plagado de errores respecto de mi propia familia, o sea, muchos errores, pero errores gruesos. Por ejemplo, la fecha de la muerte de mi abuelo, que si era como Clopet decía, mi mamá no hubiera nacido nunca. Claro. Y entonces, bueno, lo comento con mis hermanos, nosotros tenemos un diálogo muy cotidiano y fluido con todos mis hermanos, es más, tenemos una suerte de división de tareas por especialidad, entonces este tema un poco había quedado en mis manos. Y le pregunto a Juanes Memorioso está aquí presente, que es mi hermano mayor, Gustavo, y efectivamente coincidíamos en que ahí había muchos errores. Y mi hermano Santiago, que es un polvorita, le escribió a Clopet. Le escribió a Clopet por un mensaje privado de Facebook y le dijo, dice mi hermana que esto está lleno de errores. Y me lo delegó a mí, el tipo.
Y Clopet, y le dice, nosotros tenemos cartas y postales de esa misma época. ¿Se imaginan que Clopet no le daban las patas para, vive en Buenos Aires, para venir acá a entrevistarse? Me pidió una entrevista a mí, yo, porque funcionamos así los hermanos, dije, yo sola no voy, y me acompañó mi hermana Elena, que es una de las más aguerridas, porque, a ver, se trataba de la custodia de la memoria de mi mamá. Entonces, yo ya había hecho rebotados esta historia con otros interesados previos. Nos reunimos con Clopet, y ya les digo, en realidad esto era él estaba trabajando en otro libro, y esto abría la posibilidad de corregir los errores del primero y ampliar un poco este Perón íntimo de esta etapa tan desconocida y que genera tanto interés historiográfico y político, ¿no? O sea, efectivamente, cuáles fueron las vivencias de Perón siendo testigo directo, digamos, de esa experiencia, no solo de la Italia de Mussolini, sino justamente de todos los pasos de la Segunda Guerra Mundial. Y le dije, mira, Ignacio, nosotros todos somos 8 hermanos, nuestros primos son 7, o sea, los Benetti Tizón somos 8 hermanos, y los Ruiz de Temino Tizón son 7, y esto, nosotros tenemos una suerte de mandato de nuestras madres. Esto era parte de un silencio familiar, pero ahora ese silencio, la familia Tizón de Buenos Aires lo destapó. Bueno, queremos hacer algo con esto. Pero hay un par de condiciones, no, le pusimos como 6 condiciones, y una de ellas le dije, mira, esto te puede parecer una estupidez, pero para nosotros es clave. Y le cuento esta cuestión del sobrenombre de mi madre. Le digo, las connotaciones del apelativo gato en la actualidad me preocupan. ¿Por qué? Porque la política argentina, el periodismo argentino es brutal. Y entonces yo no iba a permitir que el gato de Perón fuera mi madre. O sea, a ver, lo estoy llevando al extremo de cuáles eran los temores que teníamos nosotros. Y realmente entendió y dijo, bueno, mira, yo me comprometo a algo. A medida que yo avance, yo te voy a ir dando a leer los capítulos. Y si vos no estás de acuerdo, no se publican. Y bueno, con ese compromiso se publica este segundo libro, Perón íntimo, donde en Perón íntimo están publicadas en forma literal, y están fotografías, todo un anexo muy completo, todas estas series de cartas y postales que Perón les envía a sus sobrinas desde Italia. Con lo cual, publicadas las cartas, ya lo que quedaba era, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿En manos de quién queda? Y lo que efectivamente a mí me hacía mucho ruido, en la medida que la realidad me marcaba que la grieta atravesaba hasta la convivencia de las familias, es que yo notaba interés de algunos de mis primos, de mis hermanos, en querer hacer algo con esto. Y ese algo me parece que tenía que ser algo que fuera lo más acorde al legado de nuestras madres. Y entonces me pareció que el Museo Histórico Provincial era el lugar adecuado. Lo discutí con mis hermanos, que estuvieron de acuerdo, lo discutí con mis primos, que estuvieron de acuerdo, y así inicié las gestiones para llegar a esta donación. Para que quede en un museo rosarino, porque es una familia rosarina esta rama de los Tizón. Bien, bien. Bueno, sorprendió gratamente que la donación se hiciera a un museo rosarino y un museo con las características del Museo Julio Mar.
que tiene colecciones muy valiosas, tanto desde el punto de vista histórico como cultural, y que además, como vos dijiste en alguno de los reportajes, tiene un director designado por concurso, lo que hace una diferencia respecto a otras instituciones. Bueno, en esto que te proponía al principio, esta suerte de movimiento espiralado y expansivo, que va de lo familiar a lo contextual, sería interesante que nos ilustraras un poco respecto a qué se va vislumbrando en esas cartas, en esos documentos, tanto en los que tienen ustedes, digamos, como en los me refiero a la familia Tizón de Rosario, como en las cartas a María, del Perón que va a ser líder, del Perón que está, podríamos decir, germinando como líder, viendo los cambios de época, viendo los cambios que se suceden en el mundo, inserto en un lugar que es absolutamente neurálgico en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Mira, a mí lo que más me atrajo, ¿cierto? De este material siempre, que está compuesto por dos cartas mecanografiadas y firmadas de puño y letra, como Juan Perón, por eso cada vez que dicen Juan Domingo Perón, para mí Juan Perón, era Juan, son dos cartas mecanografiadas, y las cartas a María también son mecanografiadas. Entonces, siempre comentábamos entre los hermanos que probablemente en los 4 destinos que tuvo en distintas locaciones en Italia, cumpliendo esta función de observador que el ejército le había asignado, Perón debía tener que hacer informes y trabajo de oficina. Y en algún momento debía aprovechar esos tiempos muertos como para escribir a sus familiares. Es esto que después parece una conducta posterior de Perón, o sea, el Perón del exilio, que escribe muchas cartas, evidentemente ya era una conducta en él. Tiene un vocabulario, una sintaxis y una ortografía casi perfecta. A mí una de las cosas que me interesa, que me atraía, digamos, me atrae de las cartas, es su sentido del humor. Combina, digamos, el observador agudo, entonces te puede tirar una frase en donde está en el papel del tío, ¿no? No le den trabajo a Fermina, estudien. Hay un momento, él en el 40, cuando está en Roma, él venía, evidentemente por lo que le cuenta más explícitamente las cartas a María, un problema de hemorroides, pero que se le convierte en una infección muy seria, en una fístula que lo lleva a estar 10 días internado. Entonces, ese hecho que evidentemente pobre era, fue doloroso, fue incómodo y demás, él lo utiliza como excusa para dar un consejo que les dice por ahí a sus 2 sobrinas, que mantengan el esfuerzo, que nada se hace sin esfuerzo en la vida. Y pone entre paréntesis, hasta los estreñidos lo dicen. O sea, ese sentido del humor, pero que guarda un mensaje, ¿no? Ese vocabulario, un vocabulario que es que a corta distancia, ¿no? Que por ahí es campechano, pero que no deja de ser en mucho de sobre todo en las cartas a María, un agudo observación, es un agudo sociólogo, ¿no? En las cartas a estas, ustedes piensen que está escribiéndoles en el 39 y en el 40, o sea que mi mamá tenía 13 años ahí, y mi tía debía tener 15, 16.
o sea, que le está escribiendo a dos adolescentes, y entonces hay una escasa referencia política. En determinado momento pone algo así como que en una parada militar, hoy conocí al duce, que entre paréntesis es un gran tipo, ¿no? O sea, en las cartas a su sobrina es la única referencia política. Y en otro momento también plantea que Italia todavía no ha entrado en la guerra, está en una actitud de expectativa, pero dice que si en esta tierra de cabreros efectivamente terminamos, usa la primera persona del plural, o sea, se involucra en la decisión de Italia como si fuera una segunda patria, si entramos en el conflicto, la guerra va a durar mucho y incluso plantea que vamos a tener problemas de abastecimiento, porque evidentemente Inglaterra cortaría los víveres. Entonces, las cartas a sus sobrinas tienen ese tono, ¿no? Es un tono confidente, es un tono cariñoso, es un tono pedagógico en algunos consejos que les da. Las 7 cartas a María, que abarcan el mismo periodo, yo estoy prácticamente segura que el contenido de esas cartas era desconocido para el resto, por lo menos para los sobrinos, o sea, para mi mamá, para a lo mejor alguna de las hermanas de María conoció y compartió esas cartas, pero ahí sí, yo realmente a los historiadores se las recomiendo, son muy interesantes. Hay una de las cartas que analiza los 3 frentes, el frente oriental, el frente occidental, la guerra a nivel marítimo, y realmente hace un análisis en donde de cada uno de los actores involucrados, ¿no? Un Franco que no se involucró en la guerra, destila ahí cierto resquemor claramente contra franceses e ingleses, habla al principio justamente de que Polonia va a ser sacrificada, y bueno, y tiene una inocultable admiración por el modelo de Mussolini. Pero yo no es que no quiero hablar de esas cartas, efectivamente esas cartas son nuevas para mí, como pueden ser igual de nuevas para cualquiera de ustedes, porque no formaron parte de nuestro acervo familiar. Estoy bastante segura que mi madre no las leyó nunca, y me interesan como un documento que ahora es público, ¿no? Pero no fueron objeto, digamos, de esta donación. Bien, bien. Bueno, Gaby, vos leíste las cartas. Hola. Sí, ¿Escuchan? sí. Bien. Vos leíste las cartas cuando, digamos, Perón ya estaba en el exilio, supongo yo, por cuestiones biológicas. Vos decís, esto fue, digamos, parte de un silencio familiar, pero me imagino que llegaron a vos, que vos las leíste, o que te fueron narrados algunos hechos, no obviamente cuando Perón las escribió, porque no habíamos nacido, ni tampoco cuando Perón estuvo en el poder, sino probablemente haya llegado a tu conocimiento cuando Perón estaba en España, estaba en el exilio. ¿Esa situación hizo más complejo el abordaje del tema? ¿Te implicó, digamos, más trabajo para procesarla? Mira, obviamente la historia social argentina forma parte de mi hacer profesional desde hace más de 30 años, ¿no? Yo soy politóloga, corrida a la historia, eso de cruzar fronteras disciplinares, desde el año, me recibí en el 86, y en el 87 ya estaba trabajando con Pilar Velasco en la Cátedra de Historia Social Argentina,
y luego con Ricardo Falcón en temas vinculados a la historia del movimiento obrero. A mí, a ver, nosotros no tuvimos una educación en modo alguno gorila. ¿Cómo era nuestro hogar? Nuestro hogar era un hogar de clase media, nuestros padres, mi padre era un hogar, digamos, políticamente informado, pero no un hogar donde la política fuera militante, ¿no? Mi padre sí, mi padre tuvo actuación política, no solo a nivel municipal, ¿no? Con su simpatía por la Unión Cívica Radical Intransigente, y después directamente con el MID, con el Movimiento Desarrollista, y mi hermano mayor, ya desde sus años de estudiantes en la democracia progresista. Pero fuera de ello, o sea, fuera de esa militancia político-partidaria, el mío fue un hogar donde se discutía política, donde se miraba Tato Bores, donde evidentemente la política formaba parte de la discusión cotidiana, pero no una política partidaria, una militancia así activa. Y estos dos, digamos, estos dos padres nuestros, docentes ambos, mi viejo docente universitario, mi mamá docente en enseñanza media y terciaria, de alguna manera el tema de este capítulo de la historia de mi madre quedó sepultado muchos años, hasta que, siendo decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Física, bueno, era un nombre muy largo, pero que en definitiva, acá Héctor y mi hermano Gustavo, que pertenecen a esa facultad, era lo que era ingeniería y arquitectura juntas. Claro, juntos. Claro, estaban juntas. Y bueno, en el año 70, mis viejos, 71, ¿no? 71, hacen un viaje a Europa, se van cada uno por su lado, por eso también les digo, mi vieja era una mujer muy moderna en muchos sentidos, ¿no? Dejan a su larga prole desparramada, a las 5 mujeres por un lado, a los 3 varones desparramados convenientemente, no a los 3 juntos. Mi mamá se va con unas amigas por su lado, mi viejo se va por su lado a visitar unas universidades alemanas, y luego deciden juntarse en España para el último tramo del viaje. Estando en España, mi viejo, que sí era un hombre político, interesado y desarrollista, o sea, no nos olvidemos que la cercanía entre peronismo y desarrollismo fue fue lo que le llevó, digamos, a Frondizi al gobierno con los votos prestados del peronismo. Le insistió a mi mamá, ya estaban por irse, le insistió a mi vieja, dale, llama a Puerta del Hierro, dale, pedí una entrevista. Bueno, la cuestión que tanto hinchó el arquitecto que se ve que mi madre, una vez más, no le pudo decir que no, y bueno, directamente fueron hasta Puerta de Hierro y le dijeron al guardia de turno que bueno, que ella era la sobrina de Perón y quería ver si podía saludarlo. En realidad la versión que nosotros teníamos era que ellos lo llaman desde el hotel. Cuando les devuelven la llamada, les dicen que el general estaría encantadísimo de recibirlos, que por qué no iban al día siguiente a almorzar con él. Y mi mamá, que tenía esa cosa así todavía de bronca vieja, les dijo que no, porque no iba a poder ser, porque el vuelo de ellos salía al día siguiente. Bueno, vengan ahora, les mando un auto. No, vamos por nuestros propios medios.
o sea, una cabeza dura la tipa, y efectivamente allí fueron a entrevistarse con el general. Mi vieja siempre pintaba, daba los datos pintorescos de que cuando ellos llegaban, López Rega e Isabel salían con el bolso de las compras y los dos caniches, y efectivamente se sientan a tomar el té con el general. En una charla muy afable, donde estos dos encantadores de serpiente, el general y mi padre, que debían tener muchos puntos de discusión en común, realmente mi viejo salió fascinado. Y Perón le dice: gatito, pedime lo que quieras. Ustedes piensen que mi vieja había tenido problemas por no haber llevado el luto por Evita, Cipriano, su tío Cipriano había perdido su trabajo también perseguido por Evita, o sea, había cosas como para facturas, como para pedirle, o cosas, de hecho mi madre no había recuperado sus horas de cátedra, y sin embargo le dijo: no quiero nada. No, en realidad quiero una sola cosa. Yo tengo una costurera. Ustedes piensen que nosotros éramos 8 y había que hacer uniformes para 8. Bueno. Mami tenía una costurera que iba una vez a la semana, se llamaba Sara, a coser a la par de mi vieja en el jardín de invierno de la casa grande en Fisherton. Peronista hasta la médula. Entonces, ¿qué le pidió mi mamá? Que le diera una foto de él autografiada dedicada a Sara. Y efectivamente eso hizo. Yo creo que Sara debe haber trabajado gratis después hasta el fin de su día, y le regaló un kimono de seda negro bordado, que después nosotros usábamos para disfrazarnos en carnaval, y algún par de cosas más. Yo tengo para mí que ese encuentro le sirvió a mi vieja, que ese encuentro de alguna manera cerró, ¿no? Una historia que había quedado, yo me pongo en la cabeza de ella, después de esas cartas tan amorosas, del 39 en 40, 4 años después, todo se clausura y ese tío desapareció de su vida, y de golpe era una figura pública, pero totalmente distante, inaccesible y prácticamente otra persona. Yo creo que a mi vieja eso, ese último encuentro le tiene que haber servido. Bien. Bueno, tenés los dos legados políticos, ¿no? Voy a usar una figura de la literatura como analogía. Ricardo Piglia, cuando estudia la obra de Borges, dice que el Borges lector se formó con las dos bibliotecas, que le vinieron cada una de cada rama familiar, la gauchesca y la europea. Vos tenés los dos legados políticos, a lo mejor más concentrados en la rama materna, pero en la rama paterna también. Y vos tomaste, de alguna manera, digamos, para procesar esos legados, me da la impresión de que vos tomaste la herencia radical de tu madre, pero tuviste que trabajar esa presencia tan fuerte en tu familia, a punto tal de que tu tesis doctoral es sobre el peronismo, ¿no? Bueno, estamos más o menos en la hora. Hay algo que respecto a eso, Claudia, hay algo que tiene que ver conmigo y que a mí me sirvió, esto de los dos legados. Como les dije, somos 8 hermanos. Somos 8 hermanos y yo siempre, no es fácil construir identidad cuando sos una tribu. Y aparte, cuando en esa tribu hay lugares, donde está el mayor, que quedó solo y descolgado, Gustavo, 2 mujeres, 2 varones y las 3 nenas. Y yo soy la del medio de las 3 nenas. Y
yo miraba y decía, bueno, Gustavo César, era al revés el nombre de mi padre, César Augusto. María Susana, por mi tía Susi. Elena, por la abuela Procio. José María, por las creencias de mi vieja. Santiago Justo, por mi abuelo Justo Tizón. María Cecilia, porque nació el Día de la Música. María Gabriela, interrogación, time. Y María Ignacia, la última, el día de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio. Y yo decía, ¿y yo de dónde salí? ¿De dónde viene el Gabriela? Y siempre había pensado que me sonaba más a Tanada, que debía venir por el lado de los Venetia Procio, aunque la raíz es germánica del Gabriela. Y descubrí, revisando y buceando en esta historia, que Aurelia es la séptima de 8 hermanos, y se llamaba Aurelia Gabriela. Y yo soy la séptima de 8 hermanos, y mi segundo nombre también es Gabriela. Entonces dije, acá hay algo, ¿no? Los que hacen genealogías y los que hacen entonces ahí me permitió también algo que mi vieja ahí sí me lo dijo explícitamente, que cuando yo muchas veces en mi vida sentí que la historia grande, la historia del país, se metía en mi mundo íntimo, en mi mundo privado y me llevaba puesta, ¿no? Y que la historia irrumpía a veces brutalmente, lo había sentido, es más, yo tenía los primeros cuentos de mi nacimiento en septiembre de 62, que mi vieja decía, tu papá no pudo llegar porque en las rutas estaban cortadas, acababa de bajar en el 6, las rutas estaban cortadas porque Azules y Colorado se estaban resolviendo linterna a tiros en los... Y ahí, desde el día que nací, la historia aparecía. Y aparecía en una bomba en casa cuando yo estaba en segundo grado. Y mi viejo era decano y nos pusieron un bombazo en el que estalló el frente de la casa. Y de nuevo, la historia. Y de nuevo ir a la casa de mi abuela, al lado de Humanidad y Arte, y esas movilizaciones con esos barbudos y el miedo a la palabra estudiante que a mi hermana más chica la hacía llorar. Y estando en segundo año de la secundaria, mi hermano chupado por la dictadura durante una semana, felizmente mi hermano está vivo y bien, pero otra vez, la historia grande irrumpiendo en la historia chica, pero era una historia que no estaba inscripta, digamos, en una reflexión, que no estaba, y de alguna manera, cuando yo tengo que elegir mi carrera en el 81, mi elección fue una intuición, ¿no? Aparte de que bastó que mi viejo, cuando yo le dije que estaba entre la duda entre política y derecho, y él dijo derecho, y yo me metí de cabeza en política. Pero a partir de ahí, el 82 y Malvinas, fueron un punto de fractura, otra vez la historia grande metiéndose en mi historia chica, y ahí descubrí nada más y nada menos que a Raúl Alfonsín. Y fue esa ventana, más que una salida electoral, una entrada a la vida, lo que a mí me hizo meter de lleno, pero de lleno, encontrar en la militancia política un espacio de oxígeno, un espacio de compromiso. Eso que hasta ese momento había estado todo suelto y desmembrado, de golpe encontró sentido. Y ya quedábamos las más chiquitas viviendo con mi vieja, las más chicas, y a pesar de que le teñí el lavarropa de morado, le usaba el patio para pintar pasacalles y carteles, mi vieja me dijo, sos radical, como tu abuelo Justo, como tu bisabuelo Cipriano. Y ahí es como que esas identidades que de alguna manera nadie las había tomado de mis hermanos hasta ese momento, me cupieron, ¿no? Como Sayo en ese momento, ¿no? Y hasta el día de hoy no podría ser otra cosa que radical. Es así. Son una segunda piel las identidades. Yo lo creo. Bueno,
para ir terminando, porque estamos ya sobre la hora, digamos, nos fijaron una hora para la exposición de Gabriela, y bueno, un espacio para preguntas a partir de ahora. ¿Qué pensás que quedó de aquel Perón en el peronismo y en el mismo Perón, digamos, que va a volver del exilio? El Perón que vuelve del exilio es otro Perón. Le habla a los argentinos, no a los peronistas, reformula aquel apotegma, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, da luz verde para el gran acuerdo nacional, se abraza con Balbín, Sí. después de que Balbín pasara 11 meses preso, casi un año preso. Incluso, bueno, nunca se pudo probar, pero alguna vez circuló la idea de una fórmula Perón-Balbín, a punto tal de que la CGT, pendiente de ese rumor, irrumpe con la fórmula Perón-Isabel Perón. Tampoco los radicales aceptaban la fórmula Perón-Balbín, pero evidentemente lo tuvo en la cabeza. ¿Pensás que se desprendió de aquellas ideas del Perón previo al peronismo? ¿Pensás que el peronismo también reformuló aquellas ideas? ¿Cómo ves la evolución de aquellos pensamientos que Perón esbozó en los documentos por aquellos años, antes de ser un hombre de gobierno, a pesar de que ya era un hombre político, claramente, ¿no? Sí. Mira, incluso, Claudio, yo iría hasta más atrás. Cuando después del 17 de octubre del 45 Perón tiene el imperativo de convertir ese masivo apoyo popular en una estructura política que le permitiera competir en las elecciones de febrero del 46. Perón, que había mirado atentamente el modelo italiano, no tiene, tiene digamos, sus prevenciones respecto a quedar en manos de una estructura estrictamente obrera, como era el Partido Laborista. Pero sin duda fueron los dirigentes, la vieja guardia sindical, la que se pone a la tarea y logra hacerlo como para competir en las elecciones del 46. Pero también está discutido entre los historiadores que uno de los a quien intentó tentar para acompañarlo en la vicepresidencia era Amadeo Sabatini. Y el sabatinismo, la línea Córdoba, era la línea más social del radicalismo, ¿no? Un radicalismo reformista, un radicalismo que efectivamente tenía, digamos, algunos matices que lo diferenciaba, digamos, del unionismo. Y Sabatini no acepta el convite, y bueno, la historia se cuenta, obviamente, con la opción de la Junta Renovadora y la fórmula Perón-Quijano. Entonces, a mí me parece que ese Perón de la armonía, ¿no? De la armonía de clases, ese Perón de la tercera posición, ese Perón que quiere tomar distancia de las dos grandes cosmovisiones que se disputan en la guerra, porque ya lo que es agudo en esas 7 cartas a María, que ya lo ve ahí en ese momento, y con mucha más nitidez en la posguerra, pero eso lo puede rumiar, lo puede madurar en ese largo exilio, ¿no? Y efectivamente los nuevos acuerdos societales, las nuevas formas institucionales, donde el Estado es un actor fuerte en los dos lados, no es solo el Estado regulador, intervencionista, está en el este y en el oeste, es algo que efectivamente él había puesto en juego en sus 2 primeros gobiernos y que efectivamente sigue madurando en el exilio. Hay mucho más, digamos, material historiográfico como para ver por dónde venía. Pero el Perón que vuelve
es como decía, es el Perón del pacto, ¿no? El Perón de la reconciliación, el Perón que intenta hacer. Y entonces ahí me traes a uno de los temores que yo tenía con esta cuestión de la donación de las cartas. Que justamente por corresponder a un periodo que se ha inferido más de lo que se ha sustentado con documentos, reabriera, digamos, y desvirtuar el sentido de esta donación, ¿no? E incluso les voy a hacer una infidencia, pero concretamente uno de los periodistas de uno de los grandes diarios de tirada nacional, ubicado claramente a un lado de la grieta, quería sobre todo tener respuestas de por qué las Tizón o los Tizón se abrieron, digamos, y clausuraron el vínculo con Perón, y ahondar un poco más al papel que había tenido Evita, y que sin duda lo tuvo, digamos, en ese distanciamiento. Y yo le dije, mirá, no, le digo, porque en realidad esa ruptura y esa distancia no tiene que ver con el material que estamos donando. Y lo último que queremos hacer nosotros es contribuir, porque ya la padecemos incluso a nivel familiar, como nos pasa a todos los argentinos, no queremos profundizar la grieta. No lo queremos, no queremos que esto sea la excusa para y así quedó, se quedó con la duda y por eso me parece que el tenor que tuvo el acto en el museo contribuyó a que esto fuera así. Yo pedí algo muy simple, les dije, quiero que este acto tome distancia, que no se haga ni antes ni inmediatamente después de las PASO, y cumplieron, dejaron pasar algunas semanas. Y en ese mismo acto doné algo que, queridos correligionarios, esto es una noticia así para ustedes, interesante. También doné un material muy valioso que había llegado a mis manos a través de Pilar Velasco de Celoria, titular de la cátedra de la cual ahora yo soy titular en la facultad, y Pilar, que fue sí, una persona de la que aprendí muchísimo, pero fue una militante radical de las duras, ¿no? Que había padecido de alguna manera el enfrentamiento duro de la antinomia peronismo-antiperonismo. Pilar había logrado rescatar, cuando el Ongañato ingresa al Comité Departamental Rosario, están por tirar la puerta del frente, ellos por atrás, por los fondos del Comité Departamental, entran y logran rescatar lo que había, los documentos que había, y entre ellos había un libro de actas del Comité Central de la Unión Cívica Radical entre 1894 y 1896. Es una maravilla ese documento, y yo, ese documento había quedado en mis manos también, con el mandato de Pilar: Gaby, vos vas a saber qué hacer con esto, y muchas veces me debatí si llevarlo o no al Comité Nacional, y dije, no, esto tiene que ver con la historia del radicalismo local, y justamente porque hay veces que los planetas se alinean, en el Museo Histórico Provincial hay en este momento una muestra sobre la revolución de 1893, y esto venía como anillo al dedo, porque los debates que se dan los radicales en ese momento están endeudados, no saben qué hacer con las armas, debaten, discuten política, y bueno, esto también... No saben qué hacer con la derrota, que es algo que nos pasó seguido en la historia, digamos, ¿no? Así es. Bueno, Gaby, la última pregunta. Dime. Y después pasamos a lo que quieran decir los asistentes a la sala. ¿Cuándo te asumiste como la sobrina, nieta política de Juan Domingo Perón? Nunca. Un poco por lo que explicaba recién, me asumí como la sobrina nieta de Aurelia Tizón, de Aurelia Gabriela. Y porque confío, y porque ahí sí tengo un anclaje muy fuerte en las mujeres de esta familia y en las mujeres Tizón, por algo lo habré elegido.
¿no? Y fue una hermosa historia de amor, fueron dos grandes cómplices, compañeros, una hermosa pareja, y bueno, confío en mi tía abuela. Muy bien, excelente respuesta. Bueno, Sergio, si te parece, hay algunas preguntas ahí, estuve viendo. Abel Bonaro, no sé si todavía está, Abel, a ver, no sé si está o se fue, pero mandó a preguntar sobre el traslado, creo que salió Abel, sobre el traslado. ¿Estás, Abel? Sí, estoy presente, gracias. Bueno, dale, hacé la voz, el traslado de los restos de Aurelia, de la Chacarita a Olivos. Dale. En un momento determinado, Gabriela expresa que hubo problemas con la llave del Panteón Perón, aún desde la época de Evita. Bueno, transcurrió el tiempo, por suerte no pasó nada, transcurrió el tiempo hasta que durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi, sí se dispone el traslado de los restos de Aurelia Tizón desde el cementerio de la Chacarita, creo, hacia Cementerio Olivo o algo así. Esa es la pregunta. Mira, Abel, en las cartas a María, una de las cartas justamente María le transmite a Perón que ha muerto Cipriano, ha muerto su suegro, ha muerto el papá de María Aurelia, de Cipriano, de Justo. Y evidentemente María ha dispuesto, porque Perón le había dejado la llave del Panteón Perón Dutey, por cualquier cosa y trámite que hubiera que hacer, le deja esa llave a María, y evidentemente a mi bisabuelo lo enterraron ahí, y no era solo, no era el único integrante de la familia Tizón que estaba en ese panteón. Es justamente sobre actitudes, la verdad que de Evita respecto a la disposición, digamos, de ese mausoleo en la Chacarita, es que María decide construir un nuevo panteón familiar en Vicente López, mal llamado Ezeiza, digamos, y traslada a todos los miembros de su familia a ese nuevo panteón. A la única que no pudo trasladar es Aurelia, porque quien podía disponer ese traslado era su viudo, que en ese momento estaba en el exilio. Pero bueno, hay una leyenda urbana que dice que los restos de Aurelia están acá en El Salvador. No es así. No me voy a explayar demasiado pero los restos de Aurelia fueron trasladados a ese panteón familiar. Y es más, según dice mi hermano mayor, que ya se retiró, es muy probable que Perón nunca supiera que efectivamente los restos de Aurelia se trasladaron de un panteón a otro, ¿no? Porque ya te digo, la actitud de María y como matriarca de la familia, de toda la familia, fue no ahondar en la confrontación con Eva y poner un manto de olvido sobre el asunto. Alguien me preguntaba, bueno, Fernando, creo, si podía hacerme una pregunta. Sí. Fer, ¿está por ahí? Bueno. Se ha venido. ¿Dónde está? Ahí lo ve. Fernando. Bueno. Está habilitado el micrófono y todo. Bueno, Aníbal está también. Bueno, sí. Una pregunta delicada para Gabriela, pero un comentario para vos, Claudio. En el 73, sí, yo era convencional nacional, éramos tres de Juventud Radical, Mariano Arroyo de Tucumán, Sergio Karakachov y yo, y en ese momento teníamos que elegir la fórmula por el radicalismo.
Y había un contacto estrechísimo entre la Convención del Peronismo, que funcionaba el mismo día en un teatro y a la misma hora que nosotros. El contacto por el radicalismo era Antonio Trócoli y por el peronismo Calabró. Cuando terminó la de ellos, Calabró le dice a Antonio: ya elegimos la fórmula, no la pudimos dejar abierta. Y entonces ahí nosotros empezamos a sesionar y ahí elegimos la fórmula Balbín de la Rúa. Esto como testimonio histórico que me tocó presenciar y participar. Y bueno, y la pregunta delicada para Gabriela es la siguiente. Mirá, Gabriela, se ha hablado mucho sobre la posible esterilidad de Perón, bueno, por haber tenido la relación con Aurelia y después con Evita, y con ninguno de los dos tuvieron hijos. Con Isabelita ya eran, bueno, mayor ya de edad, era Isabelita como para quedar embarazada. Pero ¿tenés algún comentario sobre esto, alguna presunción sobre si podía ser esa posible la esterilidad de Perón? Mirá, como yo les decía, y de los 8 hermanos Tizón, 6 eran mujeres. ¿Qué hacen las mujeres cuando están juntas? Hablan. Siempre hablamos. La palabra es sanadora. Y la angustiaba mucho a Aurelia el hecho de no quedar gruesa, como se decía en la época, ¿no? Ya llevaba 2 o 3 años, era una mujer joven, sana, fuerte, y se sometió a varios tratamientos, estudios, y un buen día su madre le dice que lo tiene que hablar con su marido, que el que se tiene que hacer estudios es él. Pensemos también que en la época había como una confusión entre que esterilidad, asimilarlo a impotencia, y entonces de esas cosas no se hablan. Pero en determinado momento, y esto sí lo tengo por tradición oral de mi madre, Aurelia habla con el médico de Perón. Y sin entrar en detalle, pero en esa reunión de mujeres de la familia, un buen día ella vino y dijo: de este tema no se habla más. Juan y yo no vamos a poder tener hijos, y está bien. Vamos a tener una vida juntos, pero no vamos a tener hijos. Y en una carta que está publicada aquí, en donde Perón le escribe a su gran amigo, el coronel Descalzo. Descalzo, con motivo de, se la escribe también en estos años, ¿no? en el 40, en el 39, en el 40, Descalzo está en Río de Janeiro porque se ha ido a casar allí con una muchacha de ascendencia judía o polaca que no era bien, como que, que se la habían vetado, digamos, como candidata en el ejército. Ustedes saben, porque lo dije en mi exposición, que había que pedir permiso, digamos, para ver si la candidata era potable. Y en esa carta, Perón lo felicita a su amigo y le dice que ojalá él pueda tener los hijos que él no pudo tener, porque como vos sabés, amigo, ese accidente que yo tuve en mi juventud me ha frustrado de por vida la posibilidad de tener hijos. Efectivamente, como vos decías, Aníbal se casó con 2 mujeres jóvenes y sanas, y efectivamente de la pareja, el que tenía una situación de infertilidad era él y no ellas, ¿no? Pero claramente ese testimonio está dicho por él mismo, ¿no? en esa carta a Descalzo que está publicada en el libro de Clopet. Bueno, Fernando no apareció. A ver si se ve. Sí, para la querida... A ver, levantarlo un poquito. Correrlo para allá. A ver. Para la querida Gato, dice, ¿no? Buenos Aires, sí. 4 de abril, y no veo la fecha, de 1944. Mamita, qué
Todavía, ya era un hombre esa te público. Esa te la quedaste. Esa te la quedaste. Esa me la quedé porque la idea es hacer una copia para cada uno de mis hermanos y bueno, forma parte de nuestra historia. Bien. Sí, claro que sí. Bueno, de Fernando a todos. En esta página toda opinión es válida. Todo puede ser expresado, pero sin insultos, agravios ni burlas al que expresa una opinión diferente a la suya. De persistir en su actitud será bloqueado. No entiendo, no es el mensaje. Sergio, ¿qué quiere decir eso? No, tampoco lo entiendo. Tal vez no entiendo qué quiso plantear Fernando porque nadie emitió opinión agraviante ninguna. Bueno. Dice, pregunto a Gabriela, atento a que señaló en las cartas sí, de su sobrina la calidad de reacción, agudeza de análisis de Perón, si ese Perón antes del peronismo es a ella en tanto especializada en historia, no solo su tío abuelo político, sino también en cierta manera un par, ya que en los años que estuvo casado con Potota, fue profesor de historia en la Escuela Superior de Guerra y bastante considerado al punto que Ricardo Levene le propone escribir el tomo de historia. De historia militar. Sí. No alcancé a leer más, de historia militar. Sí, sin duda, es algo que esto se ha resaltado. Esto es algo que han resaltado muchísimos los historiadores, que esa condición de Perón docente, ¿no? En la cátedra de historia militar, en el colegio militar, fue uno de los grandes capitales que pudo utilizar en su vida política. Era un excelente comunicador, ¿no? Y como yo decía, en términos de poder allanarse al interlocutor, ¿no? En un discurso franco. Y Fernando, lo que vos decías respecto de, ahí algo estás poniendo, sí, fue acusado de plagio en una de sus obras, y vino a declarar incluso, eso también lo relata el libro de Clopet, pero tuvieron que, salió exonerado, digamos, o sea, no se comprobó el plagio. No se comprobó el plagio. Le involucraba a él y a otro colega, pero no se comprobó, digamos, ¿no? Salió libre de cualquier sospecha. De culpa y cargo. Bueno. Eso, Enrique Rocha. Bien. Teniente Coronel, muy bien. Muy interesante la pregunta. Lo otro no lo entendí. No sé, a lo mejor fue una cosa automática. Bueno. Sí, o a lo mejor se confundió, no estaba dirigido a este foro. Claro. Bien, estamos en la hora y media. Sergio, disponé vos. Nosotros entregamos en tiempo y forma. Si quedó alguna pregunta, obviamente nos gustaría escucharla. Si no, yo quiero quedarme con el comentario de Mariano Cironi, que dice... debo retirarme, excelente actividad. Pocas personas tienen la capacidad de articular la historia argentina con la memoria familiar como lo ha hecho esta maestra que es Gabriela. Debo retirarme, saludos a todos. Yo hago propias las palabras de Mariano. Y te devuelvo el micrófono, Sergio. Allí María Ilarregui también dice, excelente Gabriela, muy bien coordinado por Claudio, gracias, un lujo correligionarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. María del Huerta Romero, felicitaciones Gabriela, me encantó tu charla, qué historias. Héctor Floriani, muchas gracias Gabriel y Claudio también, debo irme, me encantó el encuentro, felicitaciones a la Fundación. Y así un aviso de la FAI, toda esta charla, como todas las que organizamos y se dan a partir de la Fundación Arturo Illia Rosario, serán luego levantadas en nuestro canal de YouTube, al que todos pueden tener acceso y se pueden suscribir al mismo, que es Fundación Illia Rosario.
así lo encuentran en YouTube. También queremos agradecer que podemos llevar adelante este ciclo de charlas en clave radical gracias a la colaboración del bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, que nos facilita el acceso a esta tecnología. Y último aviso parroquial, el próximo martes 26 tendremos una nueva charla dentro de este ciclo, esta vez con el señor Agustín María Barletti, autor de una novela histórica llamada Salteadores Nocturnos, que versa sobre la vida del presidente don Arturo Illia. Un libro que escribió Barletti allá por 1997, que ahora ha sacado una segunda edición, agregándole mucha más información de la que tenía la edición original. Así que los invitamos también a la participación. Será el martes próximo, pero esta vez a las 19 horas. Muy bien. De mi parte, muchísimas gracias, Gabriela. La verdad que acercarnos este gran pedazo de historia a todos los que pudimos asistir a esta charla y a los que luego la verán también por otros medios, es absolutamente enriquecedora, una visión muy, muy seria y muy humana, y muy algo me quedó grabado algo que vos planteaste, ¿no? O sea, el hecho de cuando buscabas ¿por qué María Gabriela? Es un cierre de ciclo, ¿no? En genealogía. Son 4 generaciones. La cuarta generación viene a resolver y a cancelar procesos iniciados nuestras 4 generaciones hacia atrás. Y la verdad que muy, muy interesante de toda óptica tu charla. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Otro para vos y gracias a todos. Gracias. Nos invitamos, como siempre, abrimos todos los micrófonos. Están todos para el si desean reiniciar para despedirnos. De nuestra parte, la Fundación Illia, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, adiós.